Muy buenas tardes a toda la teleaudiencia de la Mesa Redonda. Estamos comenzando la semana este lunes 10 de octubre de 2016, fecha histórica para nuestro país, y lo haremos con temas, por supuesto, del acontecer internacional, temas bastante calientes a nivel internacional, y comenzaremos precisamente por la crisis, o por la multicrisis, podríamos decir, que vive España, con lo que ha sucedido en los últimos días, en las últimas semanas, dentro del Partido Socialista Obrero Español, y también, bueno, la situación que existe en ese país con respecto a la falta de gobierno, también la corrupción, los juicios por corrupción que se están llevando a cabo. Tenemos como panelista para analizar este tema a Elsa Claro Madruga, periodista y analista de temas internacionales, una de nuestras panelistas habituales a la hora de analizar los temas europeos. También tendremos la habitual sección La Esquina con el periodista Reinaldo Taladrí, hablando de las cosas de la cosa, que ya son varias cosas, y también estaremos dedicándole los últimos minutos de nuestro programa al tema Colombia. ¿Qué situación hay con el acuerdo de paz después de todo lo que ha sucedido durante esta semana? Estos son nuestros temas, por favor, quédese con nosotros. Pero antes vamos con nuestra habitual sección, la noticia del día. Tiene que ver con nuestro país. Como todos saben, desde hace varios días, incluso antes de la llegada del ciclón Matthew, el general de ejército Raúl Castro Ruz, presidente de los consejos de Estado y de Ministros, y también el presidente del Consejo de Defensa Nacional, ha estado de recorrido por las provincias orientales, ha hecho un recorrido en las últimas horas por la localidad de Maicí. Esa es nuestra noticia del día. Veamos los detalles. El presidente de los consejos de Estado y de Ministros, general de Ejército Raúl Castro Ruz, recorrió este lunes el municipio de Maicí, territorio que con mayor fuerza recibió el impacto del huracán Matthew y donde más del 90% de las viviendas fueron afectadas parcial o totalmente. En la reunión, el presidente del Consejo de Defensa de la provincia, Denny Legrat, informó a Raúl que la mayoría de las escuelas sufrieron daños, al igual que las salas de video, el sistema de acueducto, los viales, el tendido eléctrico y la agricultura, entre otros objetivos de la economía. Al concluir la reunión del Consejo de Defensa, Raúl conversó en las calles con el pueblo que lo esperaba para saludarlo. Como en Baracoa, se demostró una vez más la confianza de todos en la revolución. Desde el oriente cubano, Boris Fuentes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, esa es nuestra noticia del día. Repito, la situación que se vive en el oriente del país, también todo el proceso de recuperación y cómo está siendo revisado, o vamos a decir, sí, bajo los ojos de la dirección de nuestro país. Vamos ya al primer tema que nos ocupa en la mesa redonda esta noche. El número 70 de la calle Ferraz es el epicentro del terremoto político. Decenas de periodistas se agolpan para dilucidar el futuro del PSOE, principal partido de la oposición en España, que está rasgado en dos partes irreconciliables. Por un lado, el secretario general Pedro Sánchez, por el otro, varios líderes autonómicos con Susana Díaz, la presidenta de la Junta de Andalucía, a la cabeza. Es lamentable que el Partido Socialista Obrero Español esté en este momento en una guerra interna por posiciones que son políticamente claras, son personalismos en cualquier caso, pero lo que se está jugando verdaderamente es la abstención en las Cortes al gobierno del Partido Popular y de Rajoy. A Sánchez le acusan de querer blindar su asiento para unas terceras elecciones y no asumir responsabilidades. Al bando rebelde les acusan de querer dar el gobierno al Partido Popular. Los defensores de Sánchez hablan de militancia y ciudadanía. Yo creo que ponernos a discutir de los estatutos con los problemas que tiene España es una irresponsabilidad. Por lo tanto, vamos a continuar trabajando por el partido y por la ciudadanía. Los de Susana Díaz hablan de saltarse las reglas del partido a la torera. Creo que intentar buscar alguna maniobra estatutaria o reglamentaria para atrincherarse en Ferraz, sinceramente, no es estar a la altura de lo que merece, con todos mis respetos, este partido, esta sigla, los valores que representamos y desde luego la historia
que tiene este partido. 17 compañeros de la Ejecutiva dimitieron este miércoles para obligar a Sánchez a dejar la Secretaría General. No solo no lo han conseguido, sino que Sánchez mantiene para este sábado convocado el Comité Federal y propone un congreso extraordinario para el próximo 12 de noviembre, en el que elegir nueva dirección del partido. Bueno, pues sí lo lograron, lograron que dimitiera Sánchez, Pedro Sánchez, al frente del Partido Socialista Obrero Español, y creo que hay que comenzar quizás, Elsa, hablando sobre por qué esta crisis. Se hablaba de personalismo, se hablaba también del tema de las posiciones con respecto a una posible investidura de Rajoy. ¿Cuáles son estas causas? Bueno, yo creo que ante todo tenemos que situar las enormes divisiones que hace bastante tiempo existen al interior del PSOE. Es decir, que no es algo nuevo. No, de ninguna manera. Esto es lo que es ya el clímax, el momento, digamos, de las definiciones. Había que elegir ya en las vísperas propiamente de un suceso, y ocurrió lo que no podía ocurrir quizás de otra manera. Pero las divisiones existen hace tiempo. Más que en ninguna otra etapa se hizo muy evidente que al interior del PSOE había un ala más a la izquierda y un ala más derechizada. No quiero decir a la derecha, sino derechizada, para ser bondadosa con los que profesan esa tendencia. No obstante, hay una prueba de esto reciente que acaba de ocurrir hace horas, cuando la persona que está presidiendo, la gestora que se nombra para sustituir, o sea, una comisión, no es una persona, una comisión gestora para sustituir a Pedro Sánchez, que la dirige Javier Fernández. Bueno, pues Javier Fernández ya ha dicho de que el PSOE es un partido no de izquierda, como se decía hasta ayer, sino es un partido de centro izquierda, es decir, desplaza hacia el espectro político de esta formación, la desplaza hacia el centro, por lo tanto la acerca más a la derecha. Hace poco, por ejemplo, para que se tenga una idea del significado de lo que acabo de decir, hace poco había un debate entre el PSOE y Podemos de quién era quien representaba en realidad a la izquierda española. Bueno, Podemos ha reaccionado y ha dicho que con estas palabras se ha quitado la careta el Partido Socialista Obrero Español. Exactamente. Que es socialista, entre comillas. Pero fíjate, en la discusión que se veía en el reportaje, quedaba muy claro esas dos alas, para no hablar de intermedios, ¿no? Esas dos alas, una encabezada tanto por Susana Díaz, la que es la presidenta de la Junta de Andalucía, y otros miembros también de Andalucía, le dicen los susanistas, porque ella ha tenido un papel bastante protagónico en todo este proceso de ruptura, que no se le puede llamar de otra manera, a no ser que se le denomine como en la calle la militancia de base ha dicho, o sea, un golpe palaciego el que se hizo al interior del PSOE, porque de otra manera en realidad va a ser difícil calificarlo. Ahora, es obvio, por todo lo que he dicho, que sí, que existían dos tendencias. Ahora, dos tendencias con respecto también al posible gobierno de Rajoy, ¿no? Allá voy. Esa tendencia a la derecha no quería de ninguna manera que hubiera otra forma sino la investidura de Rajoy, como a través de la abstención. Nosotros estamos habituados a tomar el término abstención en el sentido de que, bueno, votamos, no se vota ni en contra ni a favor, pero en el sistema jurídico español, a los efectos de la investidura de un nuevo jefe de gobierno, eso significa darle el sí. Es igualito que si se votara en favor de la investidura. A eso equivale, no a una segunda ni a una tercera posición, sino a eso, a estar de acuerdo con que Rajoy siga siendo presidente. Entonces se estaban moviendo dos posibilidades. Una, darle los escaños que tiene el PSOE a Rajoy y hacer lo que Rajoy viene pidiendo desde diciembre del año pasado, es decir, que es sumado
los dos partidos hacer una gran coalición, no sé, al estilo de lo que ocurre, por ejemplo, en Alemania o lo que ha habido eventualmente en Francia, que los franceses han definido esta situación de una manera como cohabitación. Lo que sucedió también y fracasó en Gran Bretaña en algún momento. Exactamente, aunque no exactamente, pero bueno, es parecido, sí, porque eran los liberales, en el caso de los británicos, eran liberales y conservadores. No eran laboristas y conservadores, que se hubiera parecido más a esto que se pretendía que ocurriera en España. Pero bien, a lo que nos interesa, empiezan a moverse estas fuerzas al interior del PSOE que quieren favorecer el gobierno sobre pretexto de que hace falta que exista un gobierno en España. Les importa, o sea, ellos hacer oposición, le llaman a eso colocarse en la oposición, facilitando la investidura de Rajoy, que de todas maneras va a terminar o terminaría gobernando en minoría, con el apoyo de algunas formaciones menores, ciudadanos en principio. Ahora, existía la posibilidad de ir a unas terceras elecciones. Ya se hicieron las de diciembre del año pasado, que fueron las normales, después se hizo una segunda elección y Pedro Sánchez obviamente optaba por eso, pero fuere unas terceras elecciones o cualquier otra medida que fuera a adoptar el PSOE, Pedro Sánchez quería que fuera consultado con la militancia de base. Es decir, no quería que solamente fuera el Comité Federal quien lo determinara. ¿Qué cosa es el Comité Federal? El Comité Federal son los representantes de todas las regiones, los jefes de las distintas regiones que están ahí en el Comité Federal, que es donde se produce esta división de criterios, uno más a la izquierda, uno más a la derecha. Por eso es que Pedro Sánchez quería que quienes decidieran fuera la base, independientemente de que Pedro Sánchez, a reserva de X, Y o Z, deficiencia o enfoque erróneo que pueda tener, él ha tratado de democratizar más el funcionamiento del PSOE. Ahora, Elsa, yo me imagino que desde la parte del Partido Popular estén viendo con tremenda comodidad y con tremenda alegría todo este desbarajuste dentro del PSOE. Quizás está tomándose un trago, no, pero me los imagino. Pero aquí único beneficia es al PP, al Partido Popular, al Partido Conservador. Es a quien único beneficia, porque al PSOE mismo, al contrario. Si ahora sí, probablemente, después de estas tremendas divisiones, este golpe interno, estas declaraciones descalificándose unos a los otros, sencillamente, ¿quién va a votar por ello? Claro. Tiene que ser un grupo pequeño, muy disciplinado, digamos, que acudiera a las urnas. Y ya el PSOE ha ido perdiendo votantes. En las dos últimas elecciones perdió una cantidad apreciable de votantes, no tenía los niveles que históricamente ha cosechado en cuanto a número de votos. Entonces, bueno, ¿quién se beneficia con eso? Claro. Se beneficia el Partido Popular. Por lo tanto, lo que ha ocurrido es malo en primer término para el PSOE, malo para España porque subdivide más un panorama político ya sumamente fragmentado, tan fragmentado que surgieron dos nuevos partidos, como ya sabemos. Antes eran solamente dos partidos, aparte de los nacionalistas, los dos grandes partidos eran el PSOE y el PP. Bueno, ahora hay cuatro partidos y entre esos cuatro están repartidos los escaños dentro del Parlamento. Bueno, fíjese, podrá estar muy contento el Partido Popular con todo esto que está sucediendo en el PSOE, pero no con lo que está sucediendo en los tribunales. Ahí creo que tiene bastante preocupación. Vamos a ver un reportaje de lo que ha sucedido al respecto, sobre todo con el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, que no lo han querido citar como testigo en estos varios juicios. Son dos juicios que comprenden al Partido Popular. Veamos. La Fiscalía Anticorrupción se opone a las nulidades que han pedido las defensas. Dice que han utilizado meras descalificaciones personales para intoxicar ante la abrumadora cantidad de pruebas. También rechaza que el PP salga de la causa como partícipe a título lucrativo. El Partido Popular es, de acuerdo con estas páginas, de acuerdo con lo que se acredita en el juicio oral, quien se vio beneficiada en más de 245.000 euros de fondos procedentes de delitos de cohecho y malversación
y no los grupos municipales de esta formación política. Y no ve pertinente de momento que el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, declare como testigo. Además, la Fiscalía defiende que la investigación de la Gürtel comenzó con la denuncia del exconcejal José Luis Peñas y añade que sus grabaciones son legales. Ni son el origen de la causa, ni son nulas, ni están manipuladas. Sobre las grabaciones en prisión por las que inhabilitaron al juez Baltasar Garzón, asegura que ya se sacó de la causa todo lo que estaba contaminado y dice que se puede utilizar la información de Suiza para todos los delitos menos para los fiscales que están pendientes de autorización. Las acusaciones y el abogado del Estado se han sumado a la mayoría de los argumentos de la Fiscalía para rechazar las nulidades. Bueno, aquí sí creo, Elsa, que tenemos que dar un poco más de elementos y de antecedentes, ¿no? Dos juicios que implican al Partido Popular y que están picando alto, bastante alto. ¿De qué se trata y qué podemos esperar de estos juicios? Bueno, en principio, yo creo que podemos centrarnos en Gürtel, que es el más grueso, porque en definitiva el de las tarjetas Black también es por la misma causa, es decir, sobornos que han sido recibidos por funcionarios y por el propio Partido Popular, porque lo interesante del caso es que los jueces quieren, han planteado en distintos momentos y sobre todo ahora, porque se está tratando de exonerar al Partido Popular como organismo político, se está tratando de exonerar de ser juzgado también. O sea, solo juzgar a los individuos encartados hasta el momento, pero no a la organización política en su condición de tal. Por lo tanto, ya hasta aquí lo han logrado, pero ¿cómo, de qué manera? Pues sencillamente poniéndole zancadillas permanentemente a todo el mundo. Quizás la situación más escabrosa, más conocida, es la que ocurrió con el juez Baltasar Garzón, por tratarse de una figura pública muy conocida internacionalmente. Baltasar Garzón fue quien presentó el caso Gürtel. Vamos a decir que se llama Gürtel porque quien dirigió esta trama es Francisco Correa, y por algún motivo, Correa en alemán es Gürtel, por algún motivo le pusieron Gürtel, trama Gürtel. Bien, el que comienza este juicio es Baltasar Garzón. Empezaron a ponerle zancadillas a Baltasar Garzón hasta que encontraron un motivo. El motivo fue que Baltasar Garzón utilizó como parte del sumario para encauzar a los distintos implicados unas grabaciones que se habían logrado obtener que se consideraron que eran fuera de la ley. Muy curiosamente, hace poco tiempo eso fue aceptado legalmente. Ahora sí se puede hacer grabaciones de ese tipo. En aquel momento no, bueno, terminaron prohibiendo, no solamente sacando del asunto a Baltasar Garzón, sino inclusive no lo dejan ejercer su profesión en España. Él se ha tenido que ir a otros países a ejercer. Digo esto porque ese solo hecho ya da una medida de cómo el Partido Popular, los conservadores españoles, han hecho un esfuerzo tremebundo para quitarse de encima algo que los ensucia bastante, porque esto es desde Aznar hasta el último. Porque aunque en el juicio en este momento hay 2 o 3 personas nada más que han sido encausadas, en realidad se sabe que esto ha... no, y con muchos nombres de personas que están ejerciendo, ahora, nadie va a los tribunales. No, porque se han puesto zancadillas, se ha destruido pruebas. Por ejemplo, los discos duros de las computadoras de Luis Bárcena, que era el ex tesorero, que fue el tesorero del Partido Popular. Bueno, en un momento determinado los jueces piden esa información y entonces en el PP le dicen, sí, cómo no, ahí tienen las computadoras, pero cuando van a buscar las computadoras no tenían disco duro. O sea, era la carcasa, ¿no?, de las máquinas nada más. En los discos duros se llevaron toda la información que el hombre tenía ahí. Pero de todas maneras hay otros que llevaban una contabilidad manual y parece que hicieron algún tipo de arreglo, y el hombre ha confesado. Por lo tanto, material hay. Lo que siempre,
se trata de evitar de poner la zancadilla, e incluso se ha llegado al extremo de amenazar a jueces, de presionar a investigadores, en fin, todo lo que se ha podido hacer para que no se lleve hasta donde debe ocurrir esta situación. Y en medio de todo, esto ocurre en una etapa en la cual España atraviesa, como sabemos, por situaciones. Le están apretando el cuello a la gente, al ciudadano común y corriente, mientras que hay una cantidad de personas que están recibiendo sobornos, lo recibieron antes y lo siguen recibiendo ahora. ¿A cambio de qué? A cambio de beneficios por parte del Estado o de las autonomías, del lugar donde esté el individuo en cuestión. Y del partido que está gobernando. Exactamente. Entonces, hasta aquí se ha logrado que Rajoy, porque eso es algo que se viene manejando hace tiempo, que Rajoy debía asistir al menos como testigo al juicio. Incluso se habló en un momento determinado también de Aznar, porque fue en la etapa de Aznar que esto comienza, pero hasta aquí lo han logrado evadir hasta este momento. La trama, de todas maneras, no creo que sea a estas alturas tan fácil de ser sobreseída, pero hay algunos analistas que creen que el interés del Partido Popular y particularmente de Mariano Rajoy por mantenerse en el poder en España no solamente son intereses de orden político personal, sino tiene que ver con esta trama. Y la inmunidad. Exactamente, la inmunidad de la cual pueden contar. Esto pudiera, estableciendo las con sabidas distancias, parecerse mucho a Berlusconi en la época que estaba como primer ministro de Italia, donde también tenía un montón de procesos, y él y otros miembros del gabinete, mientras estuvieran en funciones, no podían ser procesados por la inmunidad parlamentaria, la inmunidad que sus cargos le daban. Entonces, parece que esta es una de las razones también, independientemente que el Partido Popular quiere seguir gobernando, ¿no? Sí, claro, también está, bueno, el juicio que se le está llevando a cabo al antiguo presidente del gobierno de Cataluña. Brevemente, a ese sí la inmunidad, bueno, ya no tiene inmunidad, ya no está. No, porque ya salió, porque ya salió del cargo, está otro, Artur Mas. Pero bueno, son acusaciones que vamos a ver, porque es como si fueran las cosas, la misma cosa por dos caminos al mismo tiempo, porque en definitiva las actuales autoridades de Cataluña mantienen su hoja de ruta para lograr el referéndum independentista y probablemente su independencia. Y por cierto, hay economistas de la talla de Joseph Stiglitz, por ejemplo, Nobel de Economía, que plantean que Cataluña está perfectamente apta para ser vida independiente. Pero si hubieran hecho caso de lo que dijo Podemos, la propuesta que hizo el partido de Pablo Iglesias, Podemos, de que lo que había es que escuchar a la gente, y por qué no hacer el referéndum, vamos a hacer el referéndum, después se decide si se separan o no. Claro. Pero lo que hay es que ver cómo atender las necesidades multiculturales de esa autonomía. No han querido hacer eso, prefieren la confrontación. Bueno, Elsa, muchas gracias por estar con nosotros hoy, por supuesto, y explicarnos esta compleja situación que vive España en lo político, en lo económico y en lo judicial también. Muchas gracias, la esperamos en una próxima mesa redonda. Martes y jueves en la Mesa Redonda, la enseñanza de las ciencias médicas en Cuba. Este martes, autoridades del Ministerio de Salud Pública y de las Universidades de Ciencias Médicas comparecerán en la Mesa Redonda para informar sobre el inicio del curso escolar y los principales objetivos en esta enseñanza. El jueves participarán en un foro debate a las 10 a.m. en los sitios web Cuba Debate y Mesa Redonda, y más tarde a las 7 p.m. responderán las principales opiniones y preguntas de la población en la emisión de la Mesa Redonda. Si usted desea participar con su criterio o interrogante, puede hacerlo llamando de martes a jueves al teléfono 7646-5900 entre 9 a.m. y 5 p.m. También puede llamar el martes durante la hora de nuestro programa entre 7 y 8 de la noche, y solo en ese horario al teléfono 7831-2484. Igual puede contactarnos por el correo electrónico mesaredonda@enet.cu
y por los sitios web de la Mesa Redonda y Cuba Debate. Mesa Redonda, más allá de la noticia. Bueno, y sin más vamos ya a la esquina con Reinaldo Taladriz, que como le dije al principio, hoy nos trae varias cosas de la cosa. Escuchemos. Muchas gracias, bienvenidos a la esquina, y Oliver tiene razón. Entre el viernes y hoy se han desatado una serie de acontecimientos no esperados algunos, otros previstos, y según 4 importantes analistas, la cosa está decidida o cocinada, como dijeron en algunos casos. ¿A qué me refiero? Hace unos minutos, apenas unos minutos, acaba de publicarse una seria encuesta nacional de la NBC y el Wall Street Journal. 11 puntos de diferencia a favor de la señora Hillary Clinton. Por primera vez, dobles dígitos. Pero hace unas horas, esto fue hace unos minutos, hace unas horas, terminando cerca después del mediodía aproximadamente, el líder de la mayoría republicana en la Cámara, Paul Ryan, se reunió con todos los congresistas republicanos y dijo lo siguiente, cito, vamos a ver en pantalla: no defiendo más a Trump, hagan lo que sea mejor para ustedes en sus distritos y no podemos darle un cheque en blanco a Hillary Clinton. Dejen eso en pantalla. No defiendo más a Trump es que no le quito mi apoyo público, pero no voy a ningún acto más con él, ni defiendo nada más que haga o diga. Hagan lo que sea mejor para sus distritos, quiere decir, me concentro, y ustedes también, solamente en ganar su reelección en sus distritos. Y no podemos darle un cheque en blanco a Hillary Clinton. ¿Qué ustedes creen que quiere decir? Si sale presidenta, por lo menos tenemos que tener mayoría en la Cámara para hacerle contrapeso. Esa es la interpretación. Pero, como se hace ahora, en dramaturgia, vámonos 72 horas antes de que ocurra. Esto acaba de ocurrir ahora, ¿verdad? Bueno, 72 horas antes, el viernes, antes que empezaran todos estos acontecimientos que les cuento, cómo estaba la situación, que es bastante semejante a cómo está ahora. Vamos a empezar a ver en pantalla. Hillary Clinton el viernes, si fueran las elecciones, tenía seguro 260 votos electorales. Recuerden que para ganar hace falta 270. Estaba a 10 de tener segura la elección. Trump tenía 165 votos electorales. Ahora bien, vamos a continuar viendo. Este es un mapa. Los estados que están en rojo son los que va a ganar Trump seguro. Los estados que están en azul son los que va a ganar Hillary Clinton en seguro. No se confundan por la cantidad de estados. Cada estado, de acuerdo a su población, tiene una cantidad de votos electorales y gana el que llegue a 270. Entonces, esos estados grandes que usted va a ver como Montana, Dakota del Norte y Sur, mire, tienen un voto electoral, 3 votos electorales, 3 votos electorales, porque son grandes extensiones, pero tienen muy poca población. No se confundan con eso. Un estado como Pensilvania, en la costa este, PA, que dice PA, vean la cantidad de votos electorales que tiene, aunque no se distinguen los números en pantalla, 20 votos electorales, 28, etc. Entonces, así estaba, 260, 165. Quedan esos estados que ustedes ven en gris, son los que la diferencia es menor de 5 puntos y todavía se dan como indecisos, que no se pueden echar ni a un lado ni al otro. Pero no obstante, si las elecciones fueran el viernes y se mantiene esto hoy, miren, en Florida ganaba Hillary Clinton, tiene 2.4 de ventaja. Recuerden que Trump llegó a estar arriba, cambió la posición sobre Cuba, todo aquello, recuerden. Pero miren, Florida tiene 29 votos electorales. Y ahí Hillary, si fuera hoy, 2.4 de ventaja. Minnesota tiene 4.3 de ventaja a Hillary. Carolina del Norte, 15 votos electorales, tiene 2.6 de ventaja. Nevada, 6 votos electorales, Hillary tiene ventaja de 1.3. Ahora, en estos 5, Trump tiene ventaja, pero fíjense, Ohio, 0.5 de ventaja, un estado que es obligado para los republicanos ganar allí. Iowa tiene una ventaja buena, 3.7. Georgia, que tiene 16 votos, 1.4. Eso es increíble, un estado sureño a esta altura esté en 1.4 de ventaja por el candidato republicano, era impensable. Arizona, esto era inimaginable, 1 punto de ventaja tiene Trump en Arizona.
Y en Maine, que Maine y Nebraska son los únicos 2 estados que dividen su voto, después le explico eso en otro momento, tiene ventaja de 3.8. Eso quiere decir que si fueran así hoy las elecciones, vamos a ver cómo quedaba el resultado final si fuera hoy. 320 votos electorales Hillary Clinton, 218 Donald Trump. Entonces, matemáticas simples, así hubiera quedado. Repito, no se guíen por la cantidad de estados, lo importante es la cantidad de población y los votos electorales que tiene cada estado, pero ahí ganaría fácilmente Hillary Clinton. Eso era el viernes. Antes que el Washington Post divulgara este video, antes de ponerlo. Uno, este es un programa de farándula que se llama Acceso a Hollywood, que es de paparazzi, cosas de eso. Sí, hay una versión en español también, cosas de farándula. Y esto es una grabación ilegal hecha a escondida de Trump en el 2005, cuando él está en el camerino del programa, que es un camión, un ómnibus. Él está en el camerino y alguien le grabó en secreto lo que está hablando con el conductor antes de que empiece el programa. Lo que le vamos a poner está en inglés. Discúlpenme, voy a ayudarlos rápido con la traducción simultánea. Esto salió el viernes y se desató el pandemonio en Estados Unidos. Vamos a verlo. Tú sabes, dice Trump, yo actualmente, ella era de Palm Beach, yo traté de estar con ella y fracasé, traté de tener sexo con ella y no pude. No, Nancy no, le dice Trump. Yo me moví muy rápido con ella, la llevé a comprar muebles, ella quería muebles y yo le dije, te voy a enseñar dónde hay buenos muebles. La llevé y entonces la traté como una prostituta. De pronto le dije, mira, ella cambió, la mujer estaba muy caliente, la traté como basura, le puse las manos en los genitales, le dijo también, no me diga, sí, así mismo le hice todo eso a ella en la tienda. Mírala, ¿qué va? No te acobardes, ella está allá afuera, le dice el conductor. Ahí baja Trump. Eso es video original que tuvo el Washington Post. Ese es el camerino del programa, un programa de farándula, se llama Acceso a Hollywood. Maybe it's a different one. Quizás sea esta diferente. No, esa misma ella. Déjame tomarme unas menticas porque yo empiezo a besarla enseguida. Soy como un imán, las atraigo y las beso. Yo no espero, yo las cojo y las beso. Mira, cuando tú eres una estrella, tú puedes hacer lo que tú quieras. Las agarras por la vagina y le haces lo que tú quieras. Mira esas piernas. Sí, yo puedo ver esas piernas. Oh, que bien lucen. Come on, shorty. Vamos, pequeño, vamos, pequeñita, ven, buenas piernas. Mira, dulzura, mira qué clase de piernas tiene. Esto salió en público, por eso lo estoy traduciendo así, no es exacto. Déjame abrir para no caerme como se cayó Gerald Ford, que una vez se cayó en una guagua cuando estaban las elecciones. Todo esto se lo grabaron en secreto, con un micrófono de alguien allí dentro del hombre. Terrific. You know Billy Bush? Billy Bush es el conductor del programa. Doing very well, thank you. Are you ready to be a soap star? We're ready. Let's go. Make me a soap Entonces van a entrar al set del programa. ¿Por qué no le das un abrazo? No, ellos estaban hablando de eso y le dicen, ¿por qué no le das un abrazo? There we go. Excellent. Well, you've got a nice co-star here. Good. Yes, absolutely. Bueno, hasta aquí esto. Pero esto desató el pandemonio, las mujeres, el irrespeto total a las mujeres, la falta de respeto, el lenguaje, etc. Pero el sábado, la CNN, vamos a poner una foto, divulga viejas grabaciones en uno de los... Este es Howard Stern, este es uno de los programas de radio más oídos en el planeta, porque se oye por Sirius Satellite Radio en todo el mundo. Es muy reverente, el programa se llama Únete a la Revolución, Join the Revolution se llama el programa. Es un programa muy reverente donde se dicen palabras muy fuertes y allí sacaron varias grabaciones de él hablando con Donald Trump en el programa en los años donde incluso él le dice a Trump, tu hija está muy buena. Y Trump le dice, sí, ¿verdad? Es caliente. Dice, sí. Y este hombre le pregunta, pero sus senos, no usa la palabra senos, ¿son naturales o son hechos? Y Trump le dice, bueno, pero lo usan muy bien. De la hija, hablando de la hija en el programa de Howard Stern. A esto. Cuando pasan estas dos cosas, se desata el pandemonio. La mayoría del establishment republicano dice que termina con Trump.
Condoleezza Rice, John McCain, Mitt Romney, como 12 senadores, gobernadores, dicen que dejan de apoyar a Romney porque ninguna mujer en Estados Unidos prácticamente puede asimilar esto, etc. Y el domingo por la noche, anoche, venía el debate presidencial entre los dos candidatos. Trump saca un video diciendo que se disculpa, que pide disculpas, este es el debate, pero antes del debate saca el video, pero en el mismo video da una idea de lo que va a hacer. Y dice que lo que él dijo son palabras, hablando, pero que Bill Clinton ha violado a varias mujeres. ¿Y qué hizo? Trajo a 4 mujeres que dicen que Bill Clinton abusó sexualmente de ellas, las presentó y las sentó en su palco, ahí mismo en el debate, para que Hillary las estuviera mirando mientras estuviera hablando todo el tiempo. A 4 mujeres que aseguran que Bill Clinton abusó sexualmente de ella, y una dice que fue violada, y Hillary Clinton, cuando era joven abogada, defendió al violador. Eso lo hizo en la noche del debate. Bueno, el debate de anoche está considerado, vamos a usar una palabra bien cubana para que entre cubanos nos entendamos claro, la bajeza más grande de la historia política de los Estados Unidos. El nivel de bajeza que se dijeron, la cantidad de cosas, le dijo, tú eres el diablo. Decir el diablo en un país donde la palabra de la religión está en la Constitución y todo, y es una cosa casi obligada, es serio. Te voy a meter en la cárcel, tu marido violó mujeres, tú hiciste esto, bueno, un nivel de bajeza considerado el más grande en la historia de un debate político presidencial en Estados Unidos. Se dice, por supuesto, que Hillary ganó el debate en las encuestas que se han dado, pero sobre todo cuando se encuesta a las mujeres, la diferencia es aún mucho mayor de apoyo a Hillary y rechazo a Donald Trump. ¿Qué consecuencias ha tenido esto? Bueno, se ha hablado de varias cosas, vamos a empezar a ver. Todo esto es opiniones. ¿Qué consecuencias ha tenido? Trump, primero, ya asegura rotundamente que no va a renunciar. Ahí está lo que dijo. Ahora bien, el 91% de la gente que votó por Trump lo sigue apoyando y dice que esto nada cambia. Esa no es la base tradicional del Partido Republicano, pero sí tiene que ver con eso. Los que votaron por Trump siguen intactos, por tanto, su movimiento sigue intacto. Estamos casi fuera de tiempo ya para terminar la explicación. Ya casi se nos acabó el tiempo y vamos por la mitad. Perdónenme, sigue, un momentico. La mayoría, ya eso se lo comenté, está pidiendo que no van a votar por él o que renuncie, del establishment republicano. Ahora, ¿qué pasa? Algunos hechos. Ya se está votando en 18 estados y fuera de los Estados Unidos, y pronto se empieza a votar por correo. Yo les iba a traer una boleta, pero no tenemos tiempo. Ya te llega la boleta a tu casa y tú puedes votar por correo y no tienes que ir a votar el día de las elecciones. Se calcula que cerca del 40% de la gente que vote este año va a votar antes del día de las elecciones. Por tanto, ya se está votando. Hay gente que en medio de todo esto ya está votando. Vamos a continuar. Ya las boletas están impresas, incluso las del día de las elecciones. Ese es otro hecho a tener en cuenta. Los reglamentos de cada partido no son claros en cuanto a renuncia de candidato a presidente. Es un hecho bastante inédito. Y esto nos lleva al final. ¿Qué posibles escenarios puede haber? Vamos a verlo. Trump se mantiene en la boleta y si gana, renuncia para que su vice, Mike Pence, asuma como presidente. Poco probable. Trump renuncia ahora a cambio de que el Partido Republicano le reembolse todo el dinero personal que ha invertido. Ya dijo que no, que pelea hasta el final y contra el partido si hace falta. Se enfrenta al partido. El Partido Republicano corta todo dinero hacia la campaña de Trump y solo lo destina a sus candidatos a la Cámara y al Senado. Vamos a continuar. Trump se mantiene y el partido trata, como ya les adelanté al principio, de mantener el Senado y la Cámara. Los republicanos me refiero. Otro escenario. Hillary gana la presidencia con más de 300 votos electorales, posiblemente más que lo que le presenté al principio. Los demócratas van a recuperar el Senado por un asiento o empatado y el vicepresidente decide con su voto. Y los republicanos deben mantener mayoría en la Cámara, pero con menos representantes. Pero de pronto ahora, la campaña demócrata, ante los números que ustedes vieron, se ha concentrado en estados como Arizona y Georgia, increíbles, para tratar incluso de ganar la mayoría en la Cámara, dando por sentado que van a arrasar ante esta especie de concesión que puede dañar a los candidatos. Muchos candidatos republicanos le protestaron a Paul Ryan, le dijeron que si él hace eso y dice eso en público, los está matando en sus distritos, y todo esto está tan revuelto que ahora la cosa no sé ni cómo nombrarla. Si es hoy la elección,
¿Qué es lo que me preguntan siempre la gente? ¿Quién gana? Bueno, si es hoy, gana fácilmente Hillary Clinton. Quedan 29 días, mucho tiempo en política americana. Si no hay una gran sorpresa, y hasta ahora no está en lo que Wikileaks ha revelado en los correos de la campaña de Hillary, no son cosas importantes hasta ahora, vamos a ver qué revelan, no cambia. Lo que sí merece un análisis que el miércoles se debe hacer aquí en la mesa redonda, mejor dicho, allí en la mesa redonda, está en la esquina, es qué va a pasar con ese bipartidismo tradicional, nada menos que en la meca del modelo bipartidista en el mundo. Ese partido está absolutamente explotado o implosionado, como quieran llamarle. Así que, Oliver, la cosa está increíblemente complicada como cosa en sí y como cosa para sí, como le gustaba decir al humorista Zumbado. Termino la esquina y regreso a la mesa. Bueno, muchas gracias a Daladri por esta explicación de tantas cosas que está pasando con la cosa. Esperemos que para la próxima semana reduzca un poco la cosa para hablar de otras cosas también aquí en la mesa redonda. Muchas gracias, Daladri. Tenemos a Marina Menéndez, la periodista que nos va a acompañar en los últimos momentos de nuestra mesa redonda, los 10 minutos que nos quedan aproximadamente, para hablar sobre el tema Colombia. Bienvenida, Marina. Gracias. Vamos primero a ver un reportaje sobre lo sucedido hace más de una semana en Colombia para regresar acá a la mesa redonda y comenzar nuestro análisis. Brexit a lo colombiano. Así de sorpresivo ha sido el resultado del plebiscito sobre el acuerdo de paz alcanzado entre el gobierno y las FARC. Unos acuerdos firmados hace una semana en Cartagena, que hoy son papel mojado. Pues el 50,2% de los colombianos votó no al pacto, frente al 49,7% que se decantó por el sí, y con una abstención del 62%. Así Colombia se ha sumido en un limbo plagado de incertidumbre. Es un retroceso porque estábamos a puertas de terminar un conflicto de más de 50 años y pues ahora todo está, digamos, no se sabe qué va a pasar. El triunfador político de la jornada es el expresidente Álvaro Uribe, máximo abanderado del no. Gracias a todos los luchadores que en las calles y campos agitaron alegremente el no. Durante el mes de campaña del plebiscito, Uribe criticaba más que todo los 2 puntos del acuerdo que daban inmunidad a los guerrilleros de las FARC y permitía a sus líderes participar en política. Ahora insiste en que para alcanzar la paz se debe corregir lo negociado con las FARC. Queremos aportar a un gran pacto nacional. Nos parece fundamental que en nombre de la paz no se creen riesgos a los valores que la hacen posible. Pese a esta derrota, tanto el presidente del país como el líder de las FARC afirman que darán seguimiento a sus esfuerzos para llegar a la paz y poner fin a más de medio siglo de conflicto armado. No me rendiré. Seguiré buscando la paz hasta el último minuto de mi mandato, porque ese es el camino para dejarle un mejor país a nuestros hijos. Las FARC-EP mantienen su voluntad de paz y reiteran su disposición de usar solamente la palabra como arma de construcción hacia el futuro. Santos dijo que los negociadores del gobierno viajarán este martes a La Habana, Cuba, para dialogar con los negociadores de las FARC sobre el resultado de la consulta. Ahora vamos a decidir entre todos cuál es el camino que debemos tomar para que la paz, esa paz que todos queremos, sea posible y salga todavía más fortalecida de esta situación. Mientras, Santos se consuela con el alto el fuego bilateral. Ha anunciado que sigue vigente, pero la paz en Colombia está en el aire. Bueno, Marina, yo creo que deberíamos comenzar haciendo un análisis quizás sobre el por qué el resultado obtenido el domingo 2 de octubre y por supuesto las consecuencias que pueda tener, ¿no? Claro, un resultado sorpresivo, como decía el no había una encuesta que diera ese escenario. La mayoría de las encuestas, yo creo que también los deseos de la comunidad internacional también a favor de la paz en Colombia. Para muchos fue un empate técnico por la cerrada diferencia. Yo creo que ahí descuella, Oliver, por un lado, primero que todo el abstencionismo, que fue de más del 60%, 62%, en un país con una tradición en materia de abstención, resultado
a veces del propio conflicto, pero que esta vez la superó. Una tensión además que estuvo marcada probablemente por el paso por la región del Caribe colombiano ese propio día del huracán Matthew. Por otro lado, también reflejaron muchos analistas enseguida en estos resultados el hecho de que ganara el sí en los estados colombianos fronterizos, es decir, donde más se padece la guerra, y el no en el centro. Y por otra parte, obviamente, esta campaña del no, de la cual hemos visto algunos fragmentos en este reportaje, que cuestionó y manipuló los acuerdos de paz, y que obviamente tuvo que haber tenido repercusión también en un electorado que además se estaba enfrentando a un acuerdo adoptado hacía pocos días recientemente, adoptado el 26 de agosto en La Habana, y amplio además. En medio de este contexto, la manipulación, pues obviamente podía dar al traste también con lo que pensara una parte de ese electorado, y ese es otro elemento también, desde luego, claro, a tomar en cuenta. Ahora que mencionaste el tema del huracán Matthew, hay un senador del partido del propio presidente Juan Manuel Santos, Benedetti, que pidió incluso volver a realizar parcialmente o totalmente el referéndum, porque se estima que alrededor de 4 millones de personas con derecho al voto no pudieron asistir afectados. Ahora, esto de las manipulaciones, eso está comprobado. Hay un político expreso exactamente, que dijo en una entrevista todo esto que tú acabas de decir. Que se había engañado, que se había manipulado, que se había utilizado efectivamente la mentira en esta campaña por el no. Yo creo, Oliver, que de todo esto lo mejor, lo más estimulante es esta voluntad de paz ratificada por los líderes de ambas partes, tanto por el presidente Santos como por el líder de la FAREP, Timo León Jiménez, y más allá el comunicado conjunto que acaban de emitir en La Habana. Este reportaje nos dejaba a las puertas de ese viaje a La Habana. Ya en este momento las partes se reunieron con la presencia de los países garantes, también del representante de la ONU para Colombia, y emitieron un comunicado del cual también tuvo conocimiento nuestra población, en el que afirma el gobierno que se va a escuchar las preocupaciones de todos los sectores de la sociedad colombiana, y ahí los que tienen dudas las pueden evacuar, para en un proceso rápido y eficaz. Son dos palabras textuales que creo que hay que tomar en cuenta, porque esto no se debe dilatar, para hallar lo más prontamente posible, también dice así, una salida a este impasse. Creo que también es bueno que no ha habido una regresión, es decir, junto con esta decisión también se decide ratificar el alto el fuego, el cese de hostilidades bilateral que había sido adoptado ya oficialmente desde el 29 de agosto, y más allá incluso se decide la creación, se asume un protocolo de paz que va a garantizar la estabilidad en las llamadas zonas de preagrupamiento. Recuerden que se habían definido las llamadas zonas veredales, a donde acudiría la guerrilla para proceder a la entrega de las armas, dando por hecho ya la aprobación del acuerdo. Y también dice este comunicado que las soluciones, las salidas, lo que se consense de estos encuentros va a ser discutido por las FAREP y por el gobierno para dar garantías de su cumplimiento a todo. Yo creo que esto es sumamente importante, es el momento en que nos encontramos ahora. En tanto, vemos en Colombia ahora, tal vez, Oliver, quizás un mayor movimiento a favor de la paz. En estos días han reaccionado los esa ha sido la reacción. En estos días se han visto muchas manifestaciones, desde luego pacíficas, acuerdo ya, dicen algunos, el derecho a la paz, sobre todo de los jóvenes, pero también de movimientos sociales y populares de Colombia. Y creo que esto también es, además, por ejemplo, he leído comentarios de reporteros que se encuentran en el país, que hablan de que ahora se conversa más en Colombia de los acuerdos de paz que antes. Yo creo que esto también es un resultado que ayuda a
que este momento de impas, este stand-by en que se encuentra los acuerdos de paz de Colombia, se superen con éxito y pueda llevarse a cabo la consecución de la paz definitiva y duradera por la cual se apostó con este acuerdo, que no era solamente para el cese del ruido de las armas, que se mantiene afortunadamente con garantías. Además, se pide en este comunicado conjunto también que entre ya en vigor la misión tripartita de verificación que iba a estar velando por el cumplimiento de este acuerdo de paz, y donde están el gobierno, donde está la FAREP, donde está la ONU y también otros países que están participando con hombres y mujeres en esta misión, y que se continúa asimismo con la implementación de las medidas de confianza de carácter humanitario, tales como la búsqueda de desaparecidos, tales como la desmovilización de los menores de edad de las fuerzas contendientes, y otras medidas destinadas a crear un clima de confianza, la sustitución de cultivos ilícitos, que es otro punto importante de este acuerdo de paz, de manera que no se detiene en tanto. Por otro lado, mediante estos encuentros, mediante este diálogo, se trata de buscar la salida pronta, claro, que tome en cuenta las preocupaciones de quienes votaron por el no o de quienes no acudieron a las urnas. Yo creo que un elemento importante a destacar, porque todo proceso y mucho más este proceso de paz y el acuerdo de paz es tan complicado desde el punto de vista técnico, que la paz, o sea, el acuerdo de paz no está muerto, está vigente. Está vivo, hay muchos analistas que salían en medios de prensa internacionales haciendo un análisis y decían, lo que sucede es que es un acuerdo de paz con valor jurídico, las partes la firmaron, la paz está firmada, lo que ahora tiene un problema de legitimidad después de este referéndum, pero que bueno, legitimidad entre comillas, ¿no? Porque ya sabemos todo lo que me dio en ese sentido. Claro. Ahora, el presidente Juan Manuel Santos gana el Premio Nobel de la Paz. ¿Crees que esto puede darle un impulso también? Yo creo que de hecho, al acuerdo. Mira, Oliver, bueno, para muchos ha sido un Nobel de la Paz también merecido por la FAREP, sí. Y me decía el senador Iván Cepeda, quien estaba presente cuando se dio a conocer este comunicado conjunto, me decía, un Nobel de la Paz del presidente Santos, de la FAREP y del pueblo de Colombia que ama la paz. Yo creo que sí, que obviamente este otorgamiento es una fuerza más, así también lo reconoce el comunicado y lo ha reconocido la FAREP a favor del acuerdo. No vamos a decir ya el proceso, porque el proceso de conversaciones culminó con este acuerdo, pero sí a favor de destrabarlo y de poderlo implementar en toda la amplitud de su letra, y como se dice en este texto dado a conocer por las partes, con los ajustes, esa es la palabra empleada, y precisiones necesarias para que pueda ser puesto en vigor con el consenso mayoritario de la población, porque si bien, como se decía, una parte, aunque sea ínfima la diferencia, voto no, una parte, decía el jefe de la delegación gubernamental, Humberto de la Calle, una parte votó sí. Y los afectados, los más afectados. Claro, y por otro lado, las fuerzas que han arribado a este acuerdo, la FAREP y el gobierno, siguen considerando que el texto se ajusta a las necesidades para llegar a esta paz estable y duradera en Colombia, que quiere el pueblo colombiano y que quiere la comunidad internacional. Muchas personas se preguntan asombradas cómo se ha votado a favor de la guerra. Yo creo que no es exactamente así, que hay que tener en cuenta todos estos pormenores que hemos estado explicando para poder un poco tratar de acercarse a una realidad que desde luego está lejana, en la cual no nos encontramos, pero de la cual nos llegan todas estas noticias. Y la repercusión internacional también, creo que es un elemento importante, Marina, ¿no? ¿Qué piensas al respecto del apoyo internacional? Por supuesto. Mira, la comunidad internacional realmente ha estado acompañando, digamos que de plácemes, todo el proceso de conversaciones para arribar a este acuerdo. Aplaudió el acuerdo, lo saludó, acudió también a la firma ya formal en Cartagena de Indias, cuando rubrican el acuerdo el presidente Santos y el comandante de la FAREP, Timo León Jiménez. Esa cantidad de presidentes latinoamericanos es una evidencia. Claro,
de ese respaldo a la paz y de esa voluntad también de contribuir para poner fin a la guerra. Dicho sea de paso, fue también muy reconocido nuevamente tras este encuentro en La Habana el papel de los países garantes de Cuba y Noruega en este proceso, y te decía que hay incluso, están también desde luego el rol jugado por Venezuela y Chile como países acompañantes, y están también pues otras naciones que aportan con observadores en esta misión verificadora que ya debe estar funcionando, porque yo también supongo que ya se habría comenzado el movimiento de la guerrilla hacia estas llamadas zonas veredales, estas llamadas zonas de preagrupamiento, que es como se les identifica en el comunicado, y en un momento en que es menester sobre todo mantener este silencio de las armas que ha conseguido, como también destacaba el presidente Santos unos días antes del plebiscito, que ha conseguido que en las últimas semanas, en los últimos meses, no haya una víctima de la guerra en Colombia. Yo creo que ese es un logro importante que se mantiene, creo que eso es un paso positivo en medio de la escaramuza, en medio del obstáculo que ha significado el no en la consulta con las urnas del pasado domingo, pero que las fuerzas han asumido, reitero, con la voluntad el gobierno de escuchar a todos los sectores, de resolverlas prontamente y de hallar un consenso que permita que siga en marcha este acuerdo suscrito. Bueno, muchas gracias, Marina. Creo que sí, lo más importante es la voluntad que es firme de ambas partes, y también la disposición a poder abarcar también las insatisfacciones o quizás las opiniones de personas que... Y las preocupaciones exactamente, de muchas personas en Colombia. Reitero, las gracias a Marina Menéndez, nuestra panelista habitual en temas de América Latina. Nos vamos con nuestras imágenes del día, que tienen que ver con algo que está sucediendo en Turquía, una cumbre energética a la cual han asistido varios mandatarios, uno de ellos el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y en la que se espera se decida muchos aspectos importantes con respecto al precio del petróleo a nivel internacional. A usted muchas gracias por su atención, nos vemos en una próxima mesa redonda.